Stephen Krashen es un experto en el campo de la lingüística y es especialista en la adquisición del lenguaje y de su desarrollo. La teoría de adquisición de segundas lenguas, o también llamadas el modelo de Monitor, están basadas en 5 hipótesis, las cuales son la hipótesis de la diferencia entre la adquisición y el aprendizaje, hipótesis del monitor, hipótesis del orden natural, hipótesis del insumo y hipótesis del filtro afectivo. La primera, que es la hipótesis entre la adquisición y el aprendizaje, que son diferencias. De acuerdo con Krashen, hay dos sistemas independientes en el proceso de la aprobación de una segunda lengua. La primera, que es la adquisición. Para que ocurra la adquisición es necesaria una gran interacción del individuo con la lengua meta. Por ejemplo, el caso de los inmigrantes que llegan a un país y cuya lengua no es la suya, se ven forzados a aprender esa lengua para poder comunicarse. Adquieren la lengua sin ningún o poco conocimiento formal de la lengua. Tal es el caso de las personas que se van a trabajar, por ejemplo, a Estados Unidos, que por necesidad se ven obligados a aprender o a tener conocimiento de la lengua para poder comunicarse. El aprendizaje. Este es el proceso consciente debido al conocimiento formal de la lengua al adquirir. A través de el aprendizaje del individuo tiene la capacidad de explicar las reglas gramaticales en la lengua meta. La situación del aprendizaje contribuirá solo para dar un discurso poco fluido, ya que el individuo estaría más preocupado con la manera de que el mensaje sea transmitido. La primera es un proceso subconsciente, es decir, que no nos damos cuenta que estamos adquiriendo, los niños que no se dan cuenta que están adquiriendo el lenguaje. Y la segunda es un proceso consciente. ¿Por qué? Porque en esta la persona se ve expuesta a aprenderse las reglas gramaticales para poder comunicarse de una manera fluida. Como segundo tenemos la hipótesis del orden natural. Esta indica que se adquieren las estructuras gramaticales en un orden prescindible, es decir, que hay ciertas estructuras gramaticales que se adquieren luego y otras más tarde. Para Krashen hay un orden que se conoce en la adquisición de estructuras gramaticales de una lengua extranjera, al igual que existe un orden en la adquisición de reglas de la lengua materna. La hipótesis del monitor indica que existen dos procesos diferentes en el desarrollo de competencias en un segundo idioma. La hipótesis del monitor indica la relación entre adquisición y el aprendizaje. Es más probable que la adquisición sea mucho más importante. La adquisición es lo que permite la fluidez y el aprendizaje consciente no es responsable de la fluidez. Para Krashen, la habilidad de producir frases en una lengua extranjera se debe a la competencia adquirida al sistema de adquisición que es iniciador enunciado, mientras que el sistema de aprendizaje se realiza el papel del monitor. Para Krashen, el monitor solo entrará en acción si dos condiciones básicas se encuentren presentes. Una, que es el hablante necesita querer corregirse, y la segunda, el hablante debe conocer las reglas. Para Krashen, el sistema de adquisición es el indicador enunciado y el sistema de aprendizaje es el monitor. El papel del monitor debería ser de menor importancia.
Solo se utiliza para corregir desviaciones del habla y para dar un discurso más fluido. La hipótesis del insumo. Esta hipótesis se trata de todo el eje de la teoría de Krashen. Para él, la adquisición solo ocurre si el individuo está expuesto a muestras de la lengua meta. Debe estar más alto a un nivel actual de la competencia lingüística. Si el alumno adquiere una segunda lengua de acuerdo a esta hipótesis, el alumno mejora y progresa a lo largo del orden natural. De acuerdo a Crash, la hipótesis del insumo genera dos afirmaciones. 1. El habla es el resultado de la adquisición, por lo tanto no se puede enseñar directamente, pero sobresale como resultado del insumo comprensible. Segundo, si el insumo es comprendido y es suficiente, la gramática necesaria es automáticamente proporcionada. Y por último, tenemos la hipótesis del filtro afectivo. Estos son factores que están directamente relacionados en el proceso de la adquisición del aprendizaje de una segunda lengua. Se encargan una serie de variables afectivas, las cuales son la motivación, la autoconfianza y la ansiedad. Krashen afirma que un estudiante con alta motivación, confianza en sí mismo y una buena imagen de sí mismo y bajo nivel de ansiedad está en mejores condiciones para el éxito de la adquisición de una L2.